La víctima de este caso fue una joven de 13 años llamada Megan Mayer, nacida el 6 de noviembre de 1992. Era hija de Christina Laherty y Ronald Mayer, dos padres que la describieron siempre como una niña juguetona, que disfrutaba mucho pasando tiempo con sus amigas y familia. Según las propias palabras de la chica, le encantaba nadar, pasear en bote, los perros, pescar y el rap. Megan vivió toda su infancia en las cercanías de Derden Prairie, en Missouri. Estudió en la escuela pública de Fort Thumwalt, en las cercanías de O'Fallon, pero en octavo grado sus padres la cambiaron de colegio, en concreto a una escuela católica llamada Immaculate Conception. Aquí establecieron unas reglas bastante estrictas de conducta debido a la naturaleza del propio centro, y algo importante que debemos aclarar desde el inicio del vídeo es que desde su tercer año de escuela Megan fue atendida por un psiquiatra, ya que fue diagnosticada con un trastorno de déficit de atención, depresión y también un serio complejo por su peso. En el momento en el que ocurrieron los hechos, en el año 2006, comenzaba a estar de moda algunas redes sociales para hablar y conocer a gente, como el caso de MySpace. Digamos que fue el antecesor de Facebook. Megan era una gran aficionada a charlar a través de esta red social con sus amigos y un día le llegó un mensaje de un chico llamado Josh Evans. Rápidamente se convirtieron en buenos amigos a pesar de que nunca se habían visto ni conocido en persona. Y de hecho, según el chico, vivía en una ciudad cerca de O'Fallon desde hacía poco, ya que era originalmente de Florida y que en aquel momento estudiaba en su propia casa. Además, un pequeño apunte es que Josh era todo lo que un adolescente sueña, por así decirlo. Tenía 16 años, es decir, era 3 años mayor que Megan. Era dulce, atractivo, sabía tocar varios instrumentos, como por ejemplo la guitarra y la batería. Era todo un sueño, o eso parecía al menos. La madre de Megan, Tina, afirmó que su hija estaba muy emocionada por haber conocido a ese chico y que a ella, sin embargo, no le parecía correcto que se relacionase con una persona que no conocía y que solo lo había hecho a través de internet. Por esto precisamente controlaba absolutamente todos sus movimientos, es decir, cuándo entraba en el ordenador, cuándo podía escribir con él, cuándo no, etc. No podemos olvidar que además Megan tenía ciertos problemas de salud y de autoestima. Como dije, recibió ayuda psicológica y también medicación, entre ellos antipsicóticos, antidepresivos y psicoestimulantes. Tina también dijo en una entrevista que a raíz de conocer a este chico, Megan se vio motivada a adelgazar, es decir, quería gustarle, seguramente para encajar en el canon de belleza y obviamente atraerle con mayor facilidad. Y sinceramente, si por atraer a una persona y porque le gustes a una persona tienes que cambiar algo de tu físico que no está dañando tu salud como tal, creo que esa persona no es para ti. Su madre dijo, ella había librado una batalla con su peso y pensaba que por primera vez había encontrado a alguien que creía que era linda. Y la realidad es que, como digo, sin importar su peso, Megan era muy bonita, solamente que era demasiado joven para darse cuenta. Una cosa que no gustó demasiado a su madre, aparte del hecho de que hablase con un desconocido, es que él jamás la llamó por teléfono. Es decir, siempre que hablaban era a través de mensajes de texto. Obviamente, tú cuando estás hablando por mensaje, esa persona puede ser cualquiera y no te puedes dar cuenta. Sin embargo, si ya escuchas su voz, puedes, digamos, determinar qué registro es. Pues si es una persona más joven, obviamente tendrá la voz más aguda. No tiene por qué, pero es más sencillo. Para poner una excusa, él decía que no tenía móvil y que su madre tampoco tenía línea telefónica, porque os recuerdo que se acababan de mudar desde Florida. Sin embargo, parecían excusas poco convincentes, aunque también hay que tener en cuenta que esto ocurrió en el año 2006. Por lo tanto, como digo, el internet, las líneas telefónicas tampoco era algo que todas las familias tuvieran. El día 16 de octubre fue realmente cuando todo cambió para Megan. Ella volvió ilusionada del colegio para poder hablar con Josh, aunque desgraciadamente para ella el tono de los mensajes dejó de ser amistoso. Josh le escribió lo siguiente: no sé si quiero seguir siendo tu amigo porque he oído que no eres muy buena con tus amigos. También dijo que Megan era una mala persona y que todo O'Fallon lo sabía, que todos la odiaban y que el mundo sería un lugar mejor sin ella. A lo que la niña le respondió que él era el tipo de chico por el que una chica se mataría. Y no sé si lo peor de todo este caso y lo que realmente motivó a Megan a realizar lo que hizo fueron como tal los mensajes que le dijo Josh, o que él se dedicó a poner la conversación que estaban teniendo en, digamos, el foro de MySpace. Por lo tanto, todo el mundo podía ver lo que Megan le estaba escribiendo a él y lo que él le estaba escribiendo a ella.
incluso también en otras aplicaciones como AOL, Instant Messenger, y por lo tanto ella se alteró muchísimo, lógicamente, y fue directamente a contárselo a sus padres. Ellos intentaron que no volviera a entrar al ordenador, que no volviera a contestarle, pero Meghan no hizo caso. Ella siguió contestando a Josh y de una manera cada vez más alterada, cada vez más enfadada, y él volvía a poner esos mensajes en el foro de MySpace y de otras aplicaciones, por lo tanto era un círculo vicioso. Por desgracia, tras esta conversación con Josh, con sus padres, ella se marchó a su habitación y se suicidó. Su madre la encontró 20 minutos más tarde y a pesar de que intentaron reanimarla de todas las formas posibles, no pudieron. Un día después de lo ocurrido y obviamente rotos por haber perdido a su hija, decidieron encender el ordenador y probar suerte a ver si podían, digamos, echar un vistazo de lo que allí había escrito, porque Meghan les había comentado un poco lo que había sucedido en general, pero no había puesto ejemplos. Una ventaja, por así decirlo, es que Meghan siempre dejaba las redes sociales abiertas, es decir, no cerraba sesión. Básicamente por lo que os dije, su madre controlaba absolutamente todos sus movimientos, o al menos lo intentaba. Así pues, rápidamente encontraron el mensaje donde este supuesto chico de 16 años incitaba a su hija a suicidarse. Y él, por supuesto, había desaparecido. Según los propios Meyer, a raíz de este suceso, todos los vecinos se volcaron, fueron muy amables con ellos, y debemos tener presente que esto sucedió en Estados Unidos, y aunque la ciudad contaba con casi 12.000 habitantes, ellos vivían en un barrio pequeño, por lo tanto se podía explicar que obviamente los vecinos estuvieran bastante pendientes de la familia. Todos se conocían entre sí y era algo normal. Sin embargo, todo cambió cuando una niña les confesó que Josh jamás había existido y que incluso ella misma había participado en los mensajes. Así es como llegaron a esta mujer, Lori Drew, una mujer de 49 años que efectivamente vivía a tan solo 4 casas de Tina y Ronald Meyer. Obviamente hay que poner en contexto sobre quién es esta mujer y qué la unía a Meghan. Lori tenía una hija llamada Sarah, que también tenía 13 años al igual que Meghan, y ambas adolescentes habían sido mejores amigas, eran inseparables. Aunque según las palabras de Lori, Meghan siempre hacía desprecios a su hija, así que no se le ocurrió una mejor idea que darle un escarmiento. Así pues, la mujer, su hija y una amiga, que es la niña que os digo que comentó esto a los Meyer, que confesó el crimen básicamente, decidieron darle una lección, creando una cuenta falsa a nombre de Josh Evans, un joven de 16 años que se había enamorado perdidamente de ella. Obviamente con todos estos datos podríamos decir que dictar una sentencia era algo bastante sencillo, pero desgraciadamente no era así, y por una razón que sinceramente es bastante deplorable, aunque a la vez entendible para la época, y es que no había ninguna ley que condenase tales actos. Es decir, las redes sociales como MySpace habían comenzado a funcionar tan solo 3 años antes de lo sucedido con Meghan. Por lo tanto, los casos de ciberacoso o bullying ni siquiera eran conocidos, pensaban que esto no estaba sucediendo, y si sucedían eran casos aislados, y por desgracia no fue así. Así pues, no se pudo iniciar realmente ningún proceso contra la mujer. El fiscal de Los Ángeles, Thomas O'Brien, decidió reabrir el caso por su propia cuenta, inculpando a Lori de graves delitos como conspiración criminal que podía conllevar hasta 20 años de prisión. Ella, sin embargo, obviamente alegó que su única intención era continuar con las conversaciones hasta poder citar a Meghan en un centro comercial y allí encararla por los problemas que le había traído a su hija Sarah, pero que todo realmente se le fue de las manos. Incluso negó que ella hubiera escrito ese mensaje que había incitado a Meghan a suicidarse, sobre que el mundo sería un lugar mejor sin ella. Pero es que además nunca pudo ser recuperado por el FBI. Es decir, era la palabra de los padres contra ella, contra Lori, porque ellos sí que lo habían podido ver cuando obviamente echaron un vistazo a las redes sociales de su hija, pero no había un registro. Sin embargo, la niña, que os digo que había confesado el crimen a los padres de Meghan, gracias a un acuerdo de inmunidad, dijo que ella había enviado ese mensaje con el beneplácito de la mujer. Como os dije antes, debido a la falta de leyes existentes al respecto, Lori solo fue acusada de cargos menores como fraude informático o violación de las reglas del sitio web. Estas famosas reglas que nunca leemos, que siempre aceptamos. Básicamente lo que se refiere es que tú no puedes suplantar la identidad de otra persona aunque ni siquiera exista. Tienes que obviamente poner tu identidad, tu nombre, tus datos
reales. Pero tampoco se pudo esclarecer hasta qué punto la intimidación a través de estas redes sociales era equivalente a la incitación al suicidio. Posiblemente podía ser condenada a 3 años de prisión y pagar $300.000 a los padres de Meghan. Así pues, el día 3 de julio del año 2009, el juez revocó la sentencia, absolviendo provisionalmente a Lori de todos y cada uno de los cargos. Básicamente por lo que os dije antes, legalmente no había ningún delito que hubiese cometido. No había un hostigamiento cibernético. Sin embargo, en el interrogatorio que se realizó a Sarah Drew, es decir, a la hija de Lori, ella confesó que Meghan, que recuerdo que había sido su mejor amiga, a finales de 2005 había confesado que quería quitarse la vida. Es decir, es un poco lo que os había comentado antes. Su depresión, sus problemas psicológicos la habían llevado ya a hablar del término del suicidio y de quitarse la vida, y que probablemente se cortaría las venas. Sí que es cierto que este no fue el medio por el que terminó quitándose la vida, ella se ahorcó en su armario, pero igualmente el final fue el mismo. Esto concuerda con la propia versión de la madre de Meghan, Tina, quien había dicho que su hija, como digo, ya había hablado de este término y también le había visto marcas en los brazos de cortes. Así pues, Lori sabía perfectamente los problemas que Meghan arrastraba desde su infancia y desde su adolescencia. Por lo tanto, no podemos decir que simplemente ella no conociera los problemas psicológicos que tenía esta niña, sino que era consciente y le dio absolutamente igual. Y aunque no los hubiera tenido, tampoco se podría justificar que una mujer de 49 años acosara a una joven de 13 por redes sociales básicamente porque ha dejado de ser la mejor amiga de tu hija. O sea, es que me parece absurdo. No me cabe en la cabeza cómo un adulto puede meterse en los problemas de dos chicas adolescentes que a lo mejor un martes se llevan mal y se dicen de todo y el miércoles son tan amigas porque se han reconciliado tranquilamente. O sea, me parece absurdo que una mujer de casi 50 años se inmiscuya en los problemas de su hija hasta el punto en el que obliga o incita a una chica a suicidarse. Obviamente, si bien es cierto que nada lo justificaría, podríamos entender que Sarah, la hija, como tal, que también tenía 13 años, fuera ella la que comenzase esta campaña de acoso y derribo hacia Meghan, porque se llevasen mal, porque hubiesen tenido cualquier problema. La edad no justifica esto, pero podríamos entenderlo. Pero que una mujer de 50 años, que ya es adulta obviamente, que haga esto no se explica. Por otra parte, en otros artículos también he encontrado que no solo fue esta chica, que se llamaba Grills, quien confesó el crimen, sino que uno de los policías del departamento del sheriff del condado de St. Charles acudió el 25 de noviembre por una disputa y allí Lori Drew confesó absolutamente todo el crimen. Básicamente el policía había ido porque los Meyer habían roto una mesa de billar y obviamente pues tenía que acudir la policía. Y de hecho, Edwin Lutz, el policía que fue a la casa, dijo que le pareció espeluznante el comportamiento de Lori, ya que no mostraba ninguna emoción mientras explicaba lo sucedido. Y bueno, llegamos al final del caso. Sí que es cierto que me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de, primero, el estado de salud de Meghan y después de todo lo que tiene que ver con el ciberacoso y con el bullying. En primer lugar, me gustaría incidir en el tema del peso, porque sé que hay personas bastante jovencitas en el canal que me ven y que les gustan mis vídeos, y sinceramente creo que es más sencillo conectar con una persona que también es joven, porque yo tengo 20 años, casi 21, pero es más fácil conectar con una persona que se parece más a tu edad, obviamente, que si te habla de esto un hombre o una mujer de más edad. Sinceramente, bajo mi punto de vista, tu peso no tiene que influir en cómo te veas tú, cómo te percibes tú y cómo te perciben los demás, siempre y cuando esto no afecte a tu salud física como tal. Es decir, puede que a lo mejor tengas un poco de sobrepeso, obviamente, y que tú mirándote al espejo digas, quiero trabajar esto, quiero cambiar esto por mí, por mi salud, no por cómo te veas. Y esa es la manera en la que tú realmente vas a cambiarlo. Si tú quieres hacer ejercicio, por ejemplo, o una dieta para simplemente adelgazar, lo más probable es que dures en esa dieta 1 mes, 2 meses, o aunque dures 1 año, da igual. El caso es que cuando dejes esa dieta o cuando dejes ese ejercicio va a haber un efecto rebote, porque todo lo que te has prohibido comer o todo lo que te has prohibido hacer básicamente para adelgazar
vas a querer hacerlo y lo vas a querer hacer por 2 o por 3 y por lo tanto vas a engordar de nuevo el doble o el triple. Lo importante es que te crees hábitos saludables, es decir, que comas de todo, que salgas, que tengas una vida activa, que busques un deporte que te encante, que no te importe hacerlo todos los días, aunque te tomes tus descansos, pero lo importante es que salga de ti, que no sea una obligación, porque en el momento que deje de ser una obligación, lo que te va a provocar es un efecto rebote. Y aparte de esto, es cierto que, obviamente, por el canon de la belleza, lo que demanda una persona es alguien delgado, alguien que tenga sus curvas, pero que en sí tenga un peso limitado, por así decirlo. Y sinceramente, desde mi opinión, si tú tienes que cambiar algo por agradar o por gustar a una persona, esa persona no es para ti y no te merece. Y de hecho, cuando a ti a lo mejor no te guste algo de tu cuerpo, esa persona te va a motivar de una manera sana y positiva a cambiarlo, pero cambiarlo no por ella, sino por ti, para que tú te veas mejor. Eso para empezar. Y para seguir en el tema de ciberacoso y de bullying. Yo soy una persona pública, a mí de hecho yo sé que en algún momento me van a empezar a llegar mensajes malos, de odio, etc. Y lo importante es no hacer caso. Esas personas solamente quieren hacer daño y precisamente porque su vida no es buena, su vida es amargura y por lo tanto tienen que expresarlo para, digamos, reconfortarse y hacer sentir ese mismo daño a otra persona. Al igual que en el instituto, yo fui una persona que sufrió bullying, yo fui una persona a la que insultaron continuamente y yo también me llegué a replantear cosas que hubieran marcado un antes y un después en mi vida, obviamente, y gracias a personas que estuvieron a mi lado lo pude superar. Esta chica no. Entonces, hay que educar a los niños a que no se tienen que meter unos con otros, da igual tu físico, tu religión, tu orientación sexual, da igual. Son todos niños. ¿Qué más te da si tienes 13, 14? Sois todos iguales. Y en este caso que, de hecho, lo que fue el acosador era una persona de 50 años, con más razón todavía. Los padres son padres y los niños son niños, y al igual que personas de 50 años han tenido su infancia, sus hijos también la tienen que tener. Y se tienen que enfadar, y se tienen que reconciliar, y tienen que aprender a pedir perdón, y tienen que tener unas amistades en condiciones. Y unos padres no se pueden meter en los problemas de sus hijos, a no ser obviamente que sean peleas o cosas así e intenten hacer de intermediarios, pero de acosar a otro adolescente porque a lo mejor esa persona ha dicho algo a tu hija o a tu hijo, no puedes, porque tú tienes tu edad y tú tienes que tener una madurez mental para obviamente tener hijos en primer lugar y para sobrellevar lo que son las etapas más difíciles, que entiendo que son la adolescencia, porque para nadie es fácil, ni para el adolescente ni para los padres. Así que bueno, sin más, perdón por esta charla, pero sinceramente creo que el caso de Meghan Mayer es el momento perfecto para hablar de estas dos cosas, porque no voy a hacer un vídeo expresamente por esto, pero creo que era una manera muy buena de expresar mi opinión acerca de todo esto y que creo que realmente puede ayudar a una persona. No sé quién lo va a ver y no sé qué vida tiene esa persona que me va a ver. Entonces, si esto puede ayudar a cualquiera a sentirse mejor o a ver la vida de otra manera, pues bienvenido sea. Así que bueno, pues sin más, espero que os haya gustado mucho este vídeo. A mí sinceramente esta historia me toca bastante de cerca porque, como digo, yo sufrí ciberacoso y también bullying. Entonces pues la verdad que conecto bastante con Meghan. Así que bueno, sin más, pues espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor dejarle un me gusta y también suscribiros al canal, me apoyáis muchísimo así. Y bueno, pues sin más, hasta luego.